Bienvenidos una vez más a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre, listos para sumergirnos juntos en las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que de verdad ha puesto a todos a especular, a debatir y sobre todo, a hablar sin parar. Prepárense porque vamos a desmenuzar ese mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir que ha causado un verdadero revuelo. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué significa? ¿Será una reconciliación, una despedida, o algo completamente inesperado? Quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles y para que me cuenten ustedes qué piensan. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Empecemos con esta historia que tiene a todos con el corazón en un puño. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más seguidas y queridas por los fans de las telenovelas turcas. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, conquistó a millones de personas alrededor del mundo. Desde Erkenci-Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanem'in, su conexión era palpable, innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, era pura magia. Y claro, el público se enamoró no solo de sus personajes, sino de la pareja que formaban en la vida real. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para muchos. Fue un silencio, una distancia que dejó un vacío y muchísimas preguntas en el aire. Han pasado meses, quizás años, desde aquel anuncio. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con nuevos proyectos, con otras facetas de sus vidas. Can Yaman con su fama internacional que lo ha llevado a interpretar en Italia y a protagonizar campañas publicitarias de renombre. Y Demet Özdemir brillando en nuevas producciones turcas y demostrando su talento y versatilidad. Pero a pesar del tiempo y de la distancia, la sombra de su relación pasada siempre ha estado ahí, latente, esperando quizás un pequeño destello para volver a avivarse. Y ese destello, queridos amigos, parece haber llegado en forma de un mensaje. La noticia explotó de la nada. Un mensaje, se decía, enviado por Can Yaman a Demet Özdemir. Al principio, todo era especulación. ¿Un mensaje de felicitación? ¿Un intento de acercamiento? ¿Una disculpa? Las redes sociales se incendiaron. Los foros de fans, los grupos de discusión, los comentarios en las noticias, todos querían saber la verdad. Y es que cuando una pareja como ellos se separa, el público siente una especie de conexión emocional, como si fueran parte de la historia, y esperan, quizás en el fondo, un final feliz, o al menos un cierre digno. Los detalles sobre el contenido exacto del mensaje han sido, hasta ahora, bastante esquivos. Lo que se ha filtrado, lo que se ha comentado en los medios turcos y en algunas publicaciones internacionales, apunta a algo más profundo que un simple saludo. Se habla de un mensaje reflexivo, de Can reconociendo el impacto que Demet tuvo en su vida, quizás un mensaje de agradecimiento o de admiración. Y es precisamente esa ambigüedad, ese halo de misterio, lo que ha alimentado la especulación. Imaginemos por un momento el escenario. Can Yaman, en medio de su exitosa carrera, quizás con un momento de introspección, decide tender un puente. Un puente hacia Demet. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsó? Podría ser que al verla triunfar, o al recordar los momentos vividos, sintió la necesidad de expresarle algo. O tal vez simplemente quiso cerrar un capítulo de una manera madura y respetuosa. Pero sea cual sea la razón, el hecho de que haya tomado la iniciativa de enviarle un mensaje personal, después de tanto tiempo, es algo que no puede pasarse por alto. Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, los fans más románticos, los que nunca dejaron de creer en la pareja, han interpretado el mensaje como una señal de que los sentimientos aún existen, o al menos, un reconocimiento de lo importante que fue su relación. Han visto en esto una posible puerta abierta a una reconciliación, a una segunda oportunidad. Han compartido mensajes de esperanza, de te lo dije, de el amor verdadero siempre encuentra el camino. Esta legión de seguidores, que ha mantenido viva la llama de su romance a través de incontables foros y redes sociales, ve en este gesto una validación de sus esperanzas. Para ellos cada interacción, cada mirada compartida en pantalla, cada detalle de su vida pública se convierte en una pieza más de un rompecabezas que ansían completar con una unión renovada. Por otro lado, hay quienes son más escépticos. Creen que es simplemente un gesto de cortesía,
un intento de dejar las cosas claras antes de que ambos sigan caminos completamente diferentes y tal vez incluso, de cerrar puertas a rumores o especulaciones innecesarias. Argumentan que es normal, después de una relación significativa, mantener cierto contacto o al menos expresar respeto y admiración por la otra persona. Esta perspectiva más pragmática se centra en la madurez y en la necesidad de poner puntos finales, o al menos comas, a capítulos pasados para poder avanzar plenamente. Entienden que la vida sigue, que las carreras evolucionan y que a veces, un mensaje es simplemente un mensaje, desprovisto de intenciones ocultas o románticas. Pero lo que sí es innegable, independientemente de la interpretación, es el impacto que este mensaje ha tenido. Ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de atención, pero esta vez, no por un nuevo proyecto juntos, sino por algo mucho más personal. Ha demostrado la fuerza del vínculo que crearon, la huella que dejaron en la memoria colectiva de sus seguidores. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con emociones, con historias, con relaciones que aunque terminen, dejan una marca. La energía que generaron como pareja fue tan potente que incluso después de la separación, cualquier atisbo de conexión entre ellos se convierte en un evento mediático de gran magnitud. ¿Qué podríamos inferir sobre el contenido del mensaje, basándonos en el carácter de Can Yaman y en la historia que compartieron? Can es conocido por ser un hombre apasionado, directo y a menudo muy emocional. Si él decidió enviar un mensaje, es muy probable que no fuera algo superficial. Podría haber sido un reconocimiento de la influencia que Demet tuvo en su vida, quizás de cómo ella lo ayudó a crecer como persona o como artista durante su relación. Su personalidad, a menudo descrita como intensa y sincera, sugiere que un mensaje suyo no sería una mera formalidad. Podría haber sido una reflexión sobre los momentos compartidos, un agradecimiento por las experiencias vividas, o incluso un reconocimiento de sus propios errores si los hubo. Las especulaciones apuntan a que podría haber expresado admiración por el talento y la trayectoria de Demet, quizás viendo cómo ella ha continuado cosechando éxitos y sintiendo la necesidad de reconocerlo. Podría ser una disculpa sincera si hubo algún malentendido o dolor en la ruptura. Recordemos que las separaciones, incluso entre figuras públicas, suelen ser complejas y cargadas de emociones. Si Can sintió que hubo algo que no se manejó de la mejor manera, o si simplemente quiere dejar atrás cualquier posible resentimiento, un mensaje podría ser su forma de hacerlo. O, de manera más sutil, podría ser simplemente un deseo de paz y de buena voluntad hacia ella, un gesto para asegurar que, a pesar de todo, hay respeto mutuo. Esta última opción, aunque menos romántica, es perfectamente plausible y habla de madurez emocional. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, su vida privada es precisamente eso, privada. Y aunque disfrutamos de seguir sus vidas y especular, debemos respetar los límites. Sin embargo, este mensaje, al filtrarse de alguna manera, se ha convertido en tema de conversación pública, y como canal dedicado a desgranar estas historias, es nuestro deber traerles la información y el análisis. La línea entre lo público y lo privado en el mundo del espectáculo es a menudo difusa, y cuando un acto tan personal como un mensaje privado trasciende, se convierte inevitablemente en objeto de interés para el público que los ha seguido. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir? Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por su parte. Lo cual, de nuevo, añade más leña al fuego de la especulación. ¿Lo ignoró? ¿Lo respondió? ¿Lo tomó con calma? Sus seguidores están atentos a cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando alguna pista, alguna señal. La ausencia de una respuesta pública por parte de Demet es, en sí misma, una declaración. Podría indicar que prefiere mantener la discreción, que no desea alimentar el circo mediático, o que está sopesando cuidadosamente cómo responder, si es que planea hacerlo. La anticipación de su reacción es tan grande como la del mensaje de Can. Si ella respondiera, sería otra bomba informativa. Una respuesta positiva, aunque sea sutil, podría alimentar las esperanzas de reconciliación. Una respuesta evasiva o inexistente podría ser interpretada como un deseo de seguir adelante, de cerrar definitivamente ese capítulo. La intriga rodea su silencio, y sus fans interpretan cada uno de sus movimientos en redes sociales como posibles indicios. Este tipo de eventos nos recuerdan lo fascinante que es el mundo del espectáculo. Una simple acción, un mensaje, puede desatar una ola de reacciones, análisis y esperanzas.
Y es que en el fondo todos conectamos con las historias de amor, de desamor, de segundas oportunidades. Can y Demet, por su carisma y la intensidad de su relación, se han convertido en protagonistas de una historia que, a pesar de haber tenido un final, parece tener capítulos pendientes. La empatía que el público siente hacia ellos, alimentada por su éxito en pantalla y la química que proyectaron, hace que su vida sentimental sea tan cautivadora como sus personajes. Para algunos, este mensaje es una señal de madurez. De que ambos, a pesar de sus trayectorias individuales, guardan un recuerdo especial el uno del otro. Entienden que el tiempo y la experiencia pueden suavizar las asperezas y fomentar un sentido de respeto y aprecio mutuo, independientemente de si la relación romántica prosperó o no. Ven en este gesto una evolución personal y una forma de honrar el pasado. Para otros es simplemente el último capítulo de una historia que ya tuvo su desenlace y que ahora vuelve a reabrirse por un instante. Esta visión se inclina hacia el cierre y la aceptación de que las cosas terminaron. Un mensaje en este contexto es solo una nota al pie de página, no el inicio de una nueva novela. Sin embargo, lo que es seguro es que ha reavivado la llama de la curiosidad y la ilusión en muchos de sus fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque sea una quimera, persiste y este mensaje ha sido el catalizador para que esa esperanza renazca con fuerza. Y ahora, la gran pregunta, la que todos se hacen y la que queremos debatir con ustedes: ¿qué creen ustedes que significó ese mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Fue un adiós definitivo, un intento de reconciliación, un simple gesto de amistad, o algo completamente diferente? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, sus sensaciones en la sección de comentarios de abajo. ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O es simplemente el cierre de un capítulo importante en sus vidas? Déjenme saber todo en los comentarios. La interacción con ustedes es lo que hace este canal tan especial, y vuestras opiniones son valiosísimas para enriquecer el debate. En resumen, hemos estado hablando sobre ese enigmático mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos a especular. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la esperanza de una reconciliación hasta un gesto de madurez y respeto. Lo cierto es que este evento demuestra la fuerte conexión que existió entre ellos y el impacto que siguen teniendo en sus seguidores. La noticia, aunque carece de detalles concretos, ha sido suficiente para encender la imaginación de miles de personas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y emocionante como a mí desgranar esta noticia. Si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos estemos enterados de esta fascinante historia. Y si aún no lo han hecho, este es el momento. Suscríbanse al canal para que seamos cada vez más en esta comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Un abrazo gigante a todos. Hasta la próxima.